La mudanza a aquella casa, en las afueras de la Ciudad de México, había sido un error. Manuel Morales lo supo desde el primer momento en que pisó el umbral y sintió ese escalofrío reptando por su espina dorsal, como si alguien o algo hubiera caminado sobre su tumba. Las paredes, pintadas de un blanco amarillento por los años, estaban cubiertas de manchas de humedad que se extendían como venas enfermas. El suelo de madera crujía de manera irregular, produciendo sonidos que no correspondían a sus pasos. Y ese olor, ese penetrante olor a tierra mojada y carne en descomposición que se negaba a desaparecer, sin importar cuánto limpiara Adriana. Pero nada era tan inquietante como el árbol. El viejo ahuehuete se alzaba en el patio trasero como un guardián maldito, sus raíces retorcidas emergiendo del suelo como dedos cadavéricos, ansiosos por arrastrarse hacia la casa. La primera noche, mientras descargaban las últimas cajas, Sofía, la menor de 8 años, se quedó paralizada frente a la ventana de la cocina. «Papá», susurró su vocecita temblorosa, «¿quién es esa señora del árbol?». Manuel se acercó rápidamente, siguiendo la dirección del pequeño dedo que señalaba hacia el patio. No había nadie, solo el viento moviendo ligeramente las ramas del ahuehuete. «No hay nadie, mija. Debes estar cansada del viaje». «Pero sí está», insistió Sofía, sus ojos dilatados reflejando el tenue resplandor de la luna. «Está mirándonos y sonríe». Doña Carmen, la abuela de 73 años que había vivido más de lo suficiente para reconocer el peligro, dejó caer el plato de cerámica que sostenía. El estruendo hizo que todos saltaran. Sin decir palabra, se acercó a la ventana y escudriñó la oscuridad con sus ojos entrecerrados. «Cierren las cortinas», ordenó con una voz que no admitía discusión. «Y no vuelvan a mirar hacia ese árbol después de que el sol se ponga». La segunda noche en la casa trajo consigo los primeros sonidos inexplicables. Eran las 3:17 de la mañana cuando Adriana despertó sobresaltada por un golpe seco en la pared exterior de su habitación. Al principio pensó que sería una rama movida por el viento, hasta que escuchó el arañazo. Largo, deliberado, como si alguien arrastrara unas uñas excesivamente largas y afiladas contra la madera. «Manuel», susurró, sacudiendo con fuerza el hombro de su esposo. «Despierta, hay alguien afuera». Él se incorporó, todavía aturdido por el sueño, y tomó la linterna que guardaban en la mesita de noche. Revisó metódicamente cada puerta y ventana, todas cerradas con seguro. Pero cuando pasó frente al cuarto de Diego, su hijo de 12 años, notó con inquietud que la puerta estaba entreabierta. Dentro, Diego estaba sentado en la cama, completamente inmóvil, mirando fijamente la ventana. «¿Qué haces despierto a esta hora?», preguntó Manuel, tratando de disimular el temblor en su voz. «Ella me llamó», respondió Diego sin apartar la vista del cristal. «Dice que quiere jugar conmigo». Manuel se acercó a la ventana con paso cauteloso. El patio estaba desierto, bañado por la pálida luz de la luna. Pero en el vidrio, empañado por el frío nocturno, había una marca perfectamente definida. La impresión de una mano demasiado grande, demasiado larga, con dedos que terminaban en lo que parecían garras curvadas. La tercera noche fue cuando la vieron por primera vez en toda su monstruosa gloria. Estaban cenando en la mesa del comedor cuando Sofía dejó caer su vaso de leche. El líquido blanco se derramó sobre la superficie de madera, formando un charco que, por un breve instante, reflejó algo moviéndose detrás de ellos. Todos giraron simultáneamente. Ella estaba allí, parada bajo el ahuehuete. Su figura alta y demacrada se recortaba contra el disco lunar. Vestía lo que parecía ser un traje negro y raído, tan largo que arrastraba por el suelo. Su cabello, una maraña enredada y sucia, le cubría parcialmente el rostro, pero aún así podían sentir el peso de su mirada. «No se mueve», murmuró Adriana,
sus dedos aferrándose convulsivamente al borde de la mesa. «Porque no es humana», declaró doña Carmen, levantándose con una calma que contrastaba con la situación. «Cierren las cortinas, ahora mismo». Manuel obedeció rápidamente, pero justo antes de que la tela ocultara completamente la visión del patio, la mujer se movió. No fue un movimiento normal. No caminó, no corrió, se deslizó. Un paso antinatural, como si sus articulaciones se quebraran y recompusieran en secuencias imposibles. En un instante estaba a medio patio, en otro casi en la puerta trasera. Manuel cerró las cortinas de un tirón violento. Esa noche nadie en la casa logró conciliar el sueño. La explicación de la abuela. Al amanecer, doña Carmen tomó cartas en el asunto. «Es una bruja», anunció mientras esparcía sal gruesa en todos los umbrales de la casa. «No un fantasma, no un espíritu. Una bruja de carne y hueso que ha aprendido a desprenderse de su cuerpo por las noches para alimentarse». Mientras trabajaba, les contó historias que creían olvidadas, relatos de su infancia en el pueblo, de mujeres que pactaban con fuerzas antiguas, que aprendían los secretos para desollar su propia piel y volar en la oscuridad en busca de víctimas. «¿Y qué quiere con nosotros?», preguntó Adriana, abrazando con fuerza a Sofía, que no había dejado de temblar desde la noche anterior. «El aliento de los niños», respondió la anciana sin levantar la vista de su trabajo. «Es lo que las mantiene jóvenes». Manuel soltó una risa nerviosa. «Esto es ridículo. Debe ser alguna vagabunda o una loca del pueblo. Mañana mismo llamaré a la policía». Doña Carmen lo miró entonces con una expresión entre la lástima y el fastidio. «¿Y qué les vas a decir exactamente? ¿Que una bruja viene a visitarlos todas las noches?». La cuarta noche marcó un punto de inflexión. La bruja cruzó el umbral. Adriana despertó con la sensación de un peso opresivo sobre su pecho. Al abrir los ojos, distinguió en la penumbra una silueta agachada junto a la cama de Sofía. La cosa alzó lentamente la cabeza. Bajo la maraña de cabello negro, Adriana alcanzó a distinguir una boca grotescamente ancha, llena de dientes afilados y desiguales. «Shh», susurró la criatura, su voz un chirrido de insectos aplastados. «Solo vine por lo que me prometieron». Adriana gritó con todas sus fuerzas. La luz se encendió bruscamente. La bruja saltó hacia atrás con movimientos espasmódicos, su cuerpo contorsionándose de maneras que desafiaban la anatomía humana, antes de escabullirse por la ventana que inexplicablemente estaba entreabierta. En el brazo de Sofía, 5 marcas rojas e inflamadas brillaban bajo la luz eléctrica. Doña Carmen no esperó al siguiente amanecer. «Hay que encontrarla», declaró mientras afilaba metódicamente un viejo cuchillo de cocina. «En su forma física, y acabar con ella». Manuel, ahora completamente convencido del peligro, asintió con determinación. «¿Dónde podría estar?». «En el pueblo. Siempre están cerca de sus víctimas». Salieron al amanecer, dejando a Adriana al cuidado de los niños. Revisaron casa por casa, interrogando a vecinos reacios a hablar, hasta llegar a la última construcción en los límites del poblado. Una casucha abandonada cerca del arroyo seco. El olor los golpeó al abrir la puerta desvencijada. Una mezcla nauseabunda de carne putrefacta, hierbas amargas y algo más, algo metálico y dulzón que les hizo arrugar la nariz. Dentro, en un cuarto sin ventanas iluminado apenas por velas negras, encontraron a la señora Ofelia, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo yacía en una cama sucia, vestida con el mismo traje negro que habían visto en su patio. Pero ahora, a la luz del día, podían ver su verdadera naturaleza. Una mujer anciana y decrépita, su piel colgando de los huesos como tela podrida. Alrededor de su cuello, un collar de huesos pequeños cuidadosamente ensartados. «Huesos de niños», murmuró doña Carmen, su voz cargada de horror. La mujer abrió entonces los ojos, blancos, completamente blancos, sin rastro de pupilas. Tarde,
susurró con voz rasposa, justo antes de que el cuchillo de la anciana encontrara su corazón. Sangre negra y espesa brotó de la herida, fría como el agua de un pozo profundo. El cuerpo se convulsionó violentamente, luego comenzó a desinflarse como un odre, hasta quedar reducido a piel arrugada y huesos quebradizos. Regresaron a casa en silencio. Manuel taló el ahuehuete al mediodía siguiente, cuando el sol estaba en su punto más alto. Cada golpe de hacha contra el tronco producía un crujido enfermizo, como si estuviera cortando carne en lugar de madera. Con cada impacto, algo gemía dentro del árbol. Cuando finalmente cayó, un chorro de líquido rojo y viscoso brotó de las raíces expuestas, empapando la tierra con su hedor a podredumbre. Lo quemaron durante horas, hasta no dejar más que cenizas. Pensaron que el horror había terminado. Pero esa misma noche, cuando todos dormían exhaustos, Sofía se despertó sobresaltada. Alguien susurraba su nombre desde el interior del armario. La puerta se abrió lentamente, revelando lo que colgaba del gancho superior. El traje negro, todavía húmedo, goteando un líquido oscuro sobre el suelo. Y en el espejo del armario, justo detrás del reflejo de Sofía, una figura alta y demacrada observaba, sonriendo,